días, queridos hermanos, un buen sábado para todos. Espero que disfrutéis, sobre todo en este día, de la presencia del Señor. Que sintáis pues su abrazo, que sintáis su compañía y que en cada palabra cada uno de nosotros pueda recibir aquello que necesita, de acuerdo a la necesidad espiritual y de acuerdo a la capacidad que tengamos para sobrellevarlo. Por lo tanto, que sea un sábado de enriquecimiento espiritual para todos nosotros, en compañía de nuestro Salvador. Esta mañana, el encargado de presentar la reflexión, el tema, el sermón, es el pastor secretario ministerial Antonio Martínez. Estará esta mañana con nosotros y también en el programa de la tarde. Así que esta mañana le vamos a disfrutar y al igual también preparados para disfrutarle durante un momento en la tarde. Yo le sufriré un poco, pero bueno, no hay ningún inconveniente. Lo hacemos con paciencia, con amor y tolerancia. Un buen amigo al que quiero saludarle y en nombre de todos vosotros darle un abrazo. Por favor, Antonio. Bienvenido a nuestra iglesia y que sea el Señor quien esta mañana se dirija a nuestros corazones a través de la exposición que tiene para realizar para nosotros. No me quieres leer el texto. Sí. Te quiero tanto que se me olvida cuando te miro. Bien, mirad, os invito para que abráis vuestras Biblias conmigo en el capítulo 28 del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 28, versículos 3 al 5. Hechos 28, 3 al 5. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es un homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no le deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Es un gusto para mí poder estar con vosotros en esta mañana. También acompañar en este día a mi buen amigo Luis Carlos. Antes ha dicho que me iba a sufrir. Es porque ya me ha sufrido en otras ocasiones. Aquí también tengo otro sufridor, Andrés. Hemos compartido algunas clases y, bueno, sobre todo compartimos amistad. Y eso es una bendición. Para mí, por lo tanto, un gozo estar con ellos aquí. Y bueno, estar con todos vosotros. Tengo que deciros, no sé si retumba un poquito, quizás retumba un poco lo que al hablar, no sé si se puede bajar un poquito el... Sí, ¿podéis bajarlo un poquitito? Es que si no me da la sensación de molestar un poquito. Sí, o a lo mejor es eso también. Bueno, muy bien, creo que ahora sí, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, decía que la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de la iglesia de Vigo. Hace ya unos años, ¿verdad?, que estuvimos por aquí, tuvimos una semana y fue para mí tremendamente agradable. Bueno, también estuvimos en otra ocasión en Santiago, ¿verdad? Había un encuentro allí de todo lo que era toda Galicia. Bueno, son recuerdos muy bonitos y tengo que deciros que incluso en nuestro comedor tenemos una figura que nos regalasteis, tuvisteis la amabilidad de regalarnos, de un matrimonio pesquero con un niño y un remo. Y allí lo tenemos, o sea que os tenemos presentes incluso en nuestra casa. Para mí es un gozo, de verdad, de corazón os lo digo, estar aquí delante de vosotros ahora. Quiero deciros que la reflexión de esta mañana, yo tengo una limitación muy importante, y es que cuando tengo que compartir la palabra, no puedo escoger el tema, os lo digo de corazón, me cuesta mucho escoger el tema, y creo que me es impuesto. O sea, yo ahora mismo no podría predicar otro mensaje que el que tengo aquí delante. Espero que pueda ser útil para vosotros. Es algo que llena mi corazón. Algo que de alguna manera hemos hablado un poquito también, de otra forma, en la escuela sabática esta mañana, en la clase donde estábamos. Ya os digo, o sea, uno siente como que Dios le impone el mensaje y aunque tendría diferentes mensajes, puesto que aquí he estado poco, ¿verdad?,
pero tengo que predicaros esto y es lo que con la ayuda de Dios espero que Él pueda dirigir y que pueda ser útil para todos y cada uno de vosotros. Bien, ha sido leído un texto interesante, ¿verdad? Es un texto que está extraído de una experiencia de Pablo y vuestro pastor, ¿verdad?, ha leído cómo Pablo conocemos el texto, ¿verdad?, la mayoría de nosotros, si no yo hago un poquito de contexto. Se ha producido una tormenta terrible, terrible. Pablo está siendo llevado hasta Roma, puesto que él había apelado al César, ¿verdad? Y sabemos que se produce un naufragio. Bueno, el capítulo 27 y capítulo 28 describen perfectamente esto. Finalmente el barco encalla por el oleaje, o sea, una situación tremendamente desesperada. El barco se clava allí en unas rocas y entonces incluso los soldados van a matar a los prisioneros, puesto que sabéis que los soldados romanos no podían dejar nunca que se escapara un prisionero. Si se escapaba un prisionero, respondían con su vida. Entonces van a matar a los prisioneros, pero el capitán, queriendo salvar a Pablo, dice, no, cada uno, con los que no sabían nadar, que cojan pues algún trozo, algo de madera, y los que sepan nadar, pues como puedan. Bueno, finalmente, por la gracia de Dios, todos llegan sanos y salvos a la orilla. Entonces, los naturales del país, allí en Malta, la isla de Malta, es donde se producen estos hechos. Entonces hacen un fuego, una fogata, y Pablo, parece ser siempre pues, servicial, cogió unas ramas y allí había una víbora. Y esa víbora se le enganchó así en la mano. Se le cogió, os podéis imaginar, ¿verdad?, la escena. La víbora retorciéndose, cogida ahí de la mano de Pablo. Bueno, las víboras que hay en ese lugar son unas víboras que se llaman víbora de cuerno. Son unas serpientes de aproximadamente 1 metro de largo y que son muy venenosas al punto de producir la muerte. Cuando se produce la picadura, primero produce una inflamación, una decoloración de la piel, dolor, pero es que luego, en cuanto llega al torrente sanguíneo, produce vértigos, fiebre, vómitos, incluso excreción involuntaria, y sigue el veneno trabajando, y ese veneno va a producir hemorragias internas y externas, va a producir problemas respiratorios y finalmente la pérdida de conocimiento e inclusive la muerte. O sea, una serpiente muy venenosa. Y es normal, como dice el texto un poquito más adelante, que los naturales del país pues observaban y estaban esperando que aquellos síntomas se manifestaban en aquella persona que había sido mordida por la serpiente. Bueno, el texto hemos leído, ¿verdad?, que entonces Pablo se acercó al fuego y entonces poniendo a la serpiente en el fuego, pues la serpiente cayó. Y finalmente la historia pues tiene un final pues milagroso por la acción de Dios, puesto que no le pasó nada a Pablo y entonces aquellas personas quedaron todas maravilladas. Bien, cuando se trata de la picadura de un animal venenoso, hay 3 cosas que son muy importantes. Si alguien es picado por algún animal, una serpiente, un escorpión, lo que sea, pues hay 3 elementos o 3 factores muy importantes. Primero, saber cuál es la composición de ese veneno. Después, cuáles son los efectos que produce ese veneno. Y finalmente, algo tremendamente importante, es el antídoto. ¿Qué antídoto puede neutralizar los efectos de ese veneno que pueden llegar a ser incluso mortales? Bien, pues en este marco os invito a que busquéis otro texto. Se encuentra en Apocalipsis 12, y vamos a leer los versículos 9, 10 y la primera parte del versículo 11. Apocalipsis 12, versículos 9, 10 y primera parte del 11. Dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía:
Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Bien, si nosotros pensamos en este texto, de alguna forma, bueno, nos está hablando obviamente de la serpiente antigua, la serpiente que se llama Diablo y Satanás, dice el texto, ¿verdad? Y esta serpiente tiene también veneno, Y en el texto que hemos leído, de alguna forma, nos dice dos elementos que constituyen su veneno. Por una parte se hace referencia al engaño. Esa serpiente engaña. Y por otra parte es el acusador de nuestros hermanos. Podríamos decir de alguna forma figurada y simbólica que el veneno de esa serpiente es el engaño y la acusación. Bien, esto lo podemos ver, en nuestro conocimiento bíblico está bien presente, lo podemos ver desde el principio mismo de la historia bíblica. Porque, ¿qué es lo que dijo Satanás a Eva? No moriréis, sino que seréis como dioses, ¿verdad? No moriréis. Le estaba mintiendo, le estaba engañando, ¿verdad? Por otra parte, también estaba acusando, porque cuando leemos con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué está implícito en ese con que Dios os ha dicho? O sea, ¿no os dais cuenta de que os está engañando? ¿No os dais cuenta de que lo que no quiere es que seáis poderosos y sabios e inteligentes como Él? Hay implícita una acusación, aparte ya de la distorsión o exageración cuando dice de todo árbol del huerto, ¿verdad? O sea que vemos presentes estos dos elementos ya en el inicio mismo. Si nosotros pensamos a cuántos seres humanos ha afectado el veneno de esta serpiente antigua, el texto lo dice también. Dice que engaña ¿a cuántos? Al mundo entero. Y tenemos algún otro versículo en la palabra de Dios donde se dice, por ejemplo, el mundo entero yace en poder del maligno. Por lo tanto, ese veneno de alguna forma ha afectado a la humanidad. Yo quisiera que ahora pudiéramos, quiero leer algunos de los engaños que entiendo yo ha sido capaz Satanás de meter en nuestro mundo. Por una parte hay grandes mentiras existenciales. Por ejemplo, Dios no existe. Hay muchas personas que creen que Dios no existe. Eso forma parte de los engaños del enemigo, ¿verdad? Otra mentira muy importante. El ser humano se ha formado por evolución. Entonces hay muchas personas, y muchas sinceras, que creen que efectivamente el ser humano pues, ha venido por la evolución de seres más sencillos, incluso desde los unicelulares, etc. El alma, está hablando ahora de la naturaleza del hombre, un engaño muy importante es, el alma es inmortal. ¿Qué es lo que ha querido poner el enemigo con esta idea? Bueno, de esta forma ha abierto el camino al espiritismo, puesto que si el cuerpo muere y el alma no muere, es algo ajeno y diferente al cuerpo, ¿qué hacemos con eso? Entonces, ahí se abre el camino a que se puedan aparecer los difuntos o que se pueda creer en la intercesión de personas delante de Dios, o incluso teorías ya de tipo oriental como la reencarnación, otras ideas cristianas como el purgatorio, el infierno, etcétera, etcétera, porque tienen que darse respuestas a un alma que no puede morir, que es eterna. Bien, esto podríamos decir que son grandes mentiras existenciales, teológicas, muy importantes, pero luego hay otras mentiras aparentemente menores, pero vamos a ponerle unas comillas a eso de menores, ¿vale? Porque tienen grandísima importancia. Por ejemplo, la felicidad depende de las cosas que consigas poseer. ¿Eso se lo cree alguien? Muchas personas se lo creen eso, o nos lo creemos. Hay que estar dispuesto
a todo para alcanzar el éxito. Una pequeña mentira no tiene mayor importancia y sirve para salir airoso. Otra mentira. De hecho, si haces algo no del todo honesto, pero no te descubren, no pasa nada. La infidelidad puede acabar bien. Qué mentira tan grande. Muchas mentiras de esta naturaleza. Hay mentiras dirigidas especialmente a los jóvenes. A mí me saben muy mal las mentiras dirigidas a los jóvenes y a los niños, pero el enemigo sabe introducirlas. Mentiras dirigidas a los jóvenes especialmente. Para ser aceptado, vale la pena hacer tal cosa, aunque no sea estrictamente correcta. Si dices estas palabrotas, serás gracioso. ¿Habéis visto a veces en programas de estos de humor que solo por el hecho de decir una palabrota, una alusión a los genitales y estas cosas, la gente se ríe? Es gracioso, porque rompe la norma, ¿verdad? Si dices estas cosas, serás gracioso. Cuanto más te parezcas a fulano o a mengano, actores, etc., serás más especial. Te divertirás si bebes esto o fumas aquello. Y permitidme que os cuente una pequeña experiencia que creo que ilustra bien esto. En una ocasión estaba en el servicio de urgencias donde trabajaba y un compañero médico se acercó, un buen médico, buen profesional, muy preparado, y se acercó y dice: oye, Antonio, mira, que te quiero hacer una pregunta, te quiero hacer una consulta. Ah, pues dime. Dice: mira, es que tengo un amigo. ¿Sabéis? Cuando alguien te pregunta, siendo psicólogo, por un amigo, pues ya sospechas un poco, pero bueno, con prudencia te reservas. Pues sí, tengo un amigo que... Y me describe los síntomas que tenía el amigo, el supuesto amigo, ¿no? Y claro, los síntomas no eran menores y le referí: mira, creo que es importante que tu amigo vaya a un especialista porque probablemente va a tener que tomar medicación durante un tiempo. Lo que me estás diciendo entraña una cierta importancia o gravedad incluso. Ah, bien, bien. Entonces, cuando coincidimos otra vez en otra guardia, se acercó de nuevo a mí, un buen muchacho, un chico joven. Dice: oye, mira, Antonio, que te tengo que reconocer que el amigo era yo. Digo: hombre, ya me lo imaginaba un poco, ¿no? Pero no te dije nada. Dice: sí, sí. Y mira, fui al especialista, efectivamente, y me puso medicación. Me ha dicho que tengo que estar tanto tiempo tomando esta medicación, que es importante que la lleve adelante. Dice: pero tengo un problema. Digo: a ver, ¿qué problema tienes? Pues mira, que resulta que vienen ahora las fiestas de mi pueblo. Y claro, si tomo esta medicación, no puedo beber nada. Claro, a mí cuando me dijo eso, digo: pero hombre, lo que tú me dijiste, yo le vi importancia y tú creo que se la ves, tiene importancia. Yo personalmente, desde luego, creo que tienes que supeditar, o en fin, el tema de beber o no beber a la medicación. O sea, lo más importante es tu salud. Hombre, sí, es que claro, no lo tenía muy... no tenía muy claro él esto de no beber en la fiesta. Y bueno, pasa un poquito más de tiempo y volvemos a coincidir. Me dice: oye, Antonio, te hice caso. Empecé la medicación y no tomé absolutamente nada de alcohol. Y ¿sabes? Me lo decía con sorpresa y con asombro. Dice: ¿y sabes? Me lo pasé estupendo. Digo: hombre, pues claro, ¿por qué te lo tenías que pasar mal por no beber alcohol? Fijaos, una persona preparada, una buena persona, una persona formada, y creía que no podía disfrutar si no tomaba alcohol. Es tremendo esto. ¿Sabéis la cantidad de jóvenes que hay que piensan que no pueden disfrutar si no participan de botellones o de cosas por el estilo? Si no toman esto o aquello,
si no estimulan su sistema límbico, si no toman... Es terrible esto. Son mentiras que el enemigo ha sido capaz de introducir. Otra mentira. La juventud no se acabará. Los que ya tenemos un poquito de años, ya no nos engañan con eso, ¿verdad? La juventud se acaba, pero cuando eres joven parece que no se va a acabar nunca, que siempre vas a ser joven, musculoso o esbelto. Bueno, es una mentira que él consigue introducir. El sexo es para disfrutarlo, sin que importe cualquier otra consideración. De hecho, solo se vive una vez y lo importante es pasárselo bien. Son mentiras que él... Hay algunas mentiras, que esto ya no es solo para los jóvenes, sino para todos. Hay algunas mentiras tan absurdas como: si gana tu equipo, es como si ganaras tú. ¿Esa se la cree alguien? Se la creen muchas personas. Si gana tu equipo es como si tú estuvieras ahí cabeceando y metiendo el gol o chutando ahí. Y te identificas al punto de que a lo mejor tienes un montón de problemas, pero si gana tu equipo, ya está. Bueno, hay engaños también que son específicos a nivel cristiano. Por ejemplo, hay un engaño que el enemigo a veces consigue introducir. No toda la Escritura es inspirada por Dios. Y el que se cree esa mentira, se cree otra. Y es que él puede ser el visionario que dice que es inspirado y que no es inspirado. O sea, toda no es inspirada, pero yo te voy a decir ahora que sí y que no. Esa es una mentira terrible que hace mucho daño. Debes hacer buenas obras, es otra mentira a nivel cristiano, para poder salvarte. Otra mentira. Como Jesús ha muerto por ti, no es tan importante o necesaria la santidad. Y hay muchas mentiras. El perdón es una opción. Podemos entrar en el reino de Dios sin haber perdonado a los demás sus ofensas. Es otra mentira que también Satanás introduce. Pero hay incluso engaños a nivel adventista. A ver si estáis de acuerdo conmigo. Lo importante es ser adventista. Eso marca la diferencia. Eso es una mentira. Basta con venir a la iglesia. Con eso ya estamos bien. Si tienes tal cargo, eres más importante. Hermanos, nos creemos muchas veces algunas mentiras, ¿verdad? Bien, mentiras, engaños que el enemigo ha conseguido introducir en este mundo y que a veces también nos engañan a nosotros, ¿verdad? Pero la otra parte de su veneno es la acusación. La acusación. La crítica, el juicio, la condena, ¿verdad? Es algo que también el enemigo ha introducido en este mundo de una forma tremenda. Y yo ante este aspecto de su veneno me he preguntado a veces ¿por qué tiene tanto interés el enemigo en esto? Y he llegado a una conclusión que creo que es cierta y creo que la puedo ilustrar con una experiencia también personal. En una ocasión estaba viendo un programa de televisión, era un debate, y en ese debate se iba a tratar el tema de la prostitución. Bueno, un tema desde el punto de vista psicológico me pareció que podía ser interesante, a ver cómo iban a tratar este tema, el tema de la prostitución. Y cuando presentan a los contertulios, pues había un periodista, había un político, y de pronto presentan a una psicóloga. Cuando yo vi a una psicóloga va a hablar sobre la prostitución, pues bueno, yo me sentí interesado en qué es lo que iba a expresar esta mujer. Bueno, fue hablando una persona, fue hablando otra, y de pronto ya viene a hablar la psicóloga sobre el tema de la prostitución.
Bueno, yo entonces presto una atención quizás especial y si yo ya estaba interesado, cuando empezó a hablar cautivó absolutamente mi atención. Pero, vamos, yo creo que no dejó ninguna neurona suelta por ahí y todas se enfocaron de una forma decidida a escuchar lo que iba a decir esta mujer, porque lo que estaba empezando a decir era tremendo. Empezó a citar la Biblia, imaginaos, psicóloga, televisión, prostitución, y empieza a hablar de la Biblia, ¿sabes? El interés máximo. Pronto me sentí profundamente decepcionado, porque empezó a utilizar la Biblia para condenar la prostitución, pero en un sentido casi como cogiendo la Biblia y pegándole a la persona que está en ese mundo. Porque las prostitutas no entrarán en el reino de los cielos, y empezó allí. Y digo, madre mía, pero esta mujer no podía haber utilizado otros textos que hablan de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Incluso algún texto fuerte que dice Jesús que las rameras entrarán delante de vosotros al reino de los cielos. Pero textos maravillosos, vete y no peques más. O sea, ay, me sentí triste de verdad cuando escuchaba las palabras de esta mujer, de esta profesional de la psicología. Pero ¿sabéis? Lo que pensé inmediatamente, y es lo que quedó en mi pensamiento, quedó ahí grabado, pensé, si en algún momento una mujer que vive esta situación va a tu consulta, tú no vas a poder ayudarle. Porque ocurre una cosa, en nuestra mente hay procesos que son incompatibles. Si yo te condeno, no te puedo ayudar. Si yo te juzgo y te condeno, no te puedo ayudar. Y entonces ahí entiendo que el enemigo quiera eso, porque me inhabilita a mí, en mis procesos mentales, me inhabilita para poder ser una ayuda. Y nosotros aquí en la Iglesia, ¿para qué estamos? Estamos para ayudarnos, para protegernos, para levantarnos. Es, por lo tanto, algo que evidentemente está en el interés del enemigo. Por parte de Jesús es todo lo contrario. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque yo no he venido para juzgar, sino que he venido para salvar. Qué texto tan maravilloso. Juan 12, 47. Bien, estos serían quizás pues, los elementos que constituyen el veneno, pero hablemos de los síntomas y del antídoto. Los síntomas muestran unos efectos realmente importantes. Los engaños de Satanás, sus acusaciones, sus condenas, llegan al sistema nervioso y modifican nuestra actividad mental y la vida espiritual de la persona. Los síntomas son el descenso en el gozo espiritual, y a mí me impresiona un texto concretamente de Pablo cuando dice a los Gálatas, ¿dónde está aquel sentimiento de felicidad que experimentabais? O sea, habéis perdido el gozo cristiano. Ese es uno de los síntomas. Otro síntoma es la reducción de poder espiritual. Otro síntoma es la pérdida de misión, de deseos de compartir el Evangelio, de transmitirlo, de testimoniar lo que Jesús ha hecho por nosotros. Por otra parte, los síntomas muestran en cada uno de nosotros una cierta incoherencia. A veces podemos caer en la mentira. Empezamos a dar más importancia a la imagen que a la realidad, que al interior nuestro, espiritual y psicológico también. Y podemos convertirnos en críticos y acusadores. Esos son los síntomas, de una forma quizás sintética, ¿verdad? Son síntomas importantes. Yo creo que no son menos importantes ni menos peligrosos que los síntomas que describíamos de aquella serpiente, ¿verdad?, de cuerno, que se llama así, de cuerno, de la isla de Malta. Síntomas muy importantes. Pero, hermanos, de lo que yo tengo especialmente ganas de hablar en esta mañana y de hablaros, deciros desde mi pequeñez, es el antídoto. ¡Ay, el antídoto! Porque el texto bíblico nos dice el antídoto.
pero ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero. ¡Ah, qué antídoto, hermanos! ¡Qué antídoto tan extraordinario! Pero, ¿cómo se produce esto? ¿Cómo se produce la victoria a través de la sangre del Cordero? Hay un texto en 1 de Pedro 1:2, que os lo leo directamente. Dice que hemos sido elegidos para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz, dice el texto, os sean multiplicadas. O sea, hemos sido elegidos para ser rociados. Qué imagen tan extraordinaria, ¿no? Rociados, obviamente no por fuera, sino que debemos ser rociados por dentro. Pero tengo que seguir preguntando lo mismo. ¿Cómo se produce esto? Bueno, si nosotros vamos al texto de Pablo, el texto primero, ¿verdad?, cuando estaba allí con la serpiente colgando, pues él fue, ¿a dónde fue? Fue al fuego y puso la serpiente ahí al fuego y la serpiente cayó de su mano. Bueno, es un detalle interesante. En el caso de Apocalipsis se dice que es la sangre el antídoto. La sangre y el fuego. Curiosamente, hermanos, en el santuario están juntos. En el altar del sacrificio tenemos el fuego, ¿verdad? Y tenemos la sangre también. La sangre y el fuego. Quiero que busquéis en la palabra un texto muy importante. Lucas 24. Lucas 24. En este capítulo hay una experiencia de dos discípulos, ¿verdad? Recordamos, que van camino de Emaús. Emaús era una población que estaba a unos 2 horas, eran unos 13 kilómetros más o menos, y tenían por lo tanto unas 2 horas y media de camino. Y es interesante leer esta experiencia. Vemos esos dos discípulos, nos lo narra el texto, ¿verdad? Van caminando, van tristes, cabizbajos, frustrados, desesperanzados. Y entonces Jesús se acerca a ellos y dice el texto que les vela los ojos para que no le reconozcan, ¿verdad? Y entonces se establece ahí un diálogo muy interesante entre dos discípulos absolutamente quebrantados por los acontecimientos que se habían producido y un Jesús al que no pueden reconocer. Es un diálogo muy interesante. No lo vamos a leer, obviamente, todo él, pero el Señor Jesús se acerca y entonces les pregunta, dice en el versículo 17, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y entonces estos dos discípulos dicen, bueno, pero tú es que eres el único que no te has enterado de las cosas que han ocurrido en Jerusalén. En el versículo 20 dice, ¿y cómo le entregaron? Le están explicando, dice, ¿cómo le entregaron los principales sacerdotes, así como nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir Israel. O sea, ellos están rotos, su esperanza se ha desmoronado, ha caído, están... Entonces el Señor Jesús, fijaos qué interesante, el Señor Jesús en el versículo 26 les dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, se puso a explicarles en todas las Escrituras lo referente a Él. Les abre la palabra, les abre la Escritura y les empieza a mostrar todo lo que las Escrituras en el Antiguo Testamento decían acerca de su sacrificio. Cuando llegamos al versículo 32... Jesús ya ha marchado, ha desaparecido, y dice en este versículo, y se dijeron el uno al otro, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón
dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Hermanos, qué expresión tan bonita, ¿verdad? ¿No estaba ardiendo nuestro corazón cuando Él nos abrió las Escrituras, cuando nos abrió su palabra, cuando nos mostró el sentido que tenía el sacrificio, el sentido que tenía la sangre? ¿No ardía nuestro corazón en nuestro interior? Hermanos, es fantástico. En ese momento, cuando ellos van caminando por el camino, ellos tenían la sangre. La sangre, ellos habían sido testigos de la sangre. Cristo había muerto. Pero la Escritura, portadora de la sangre y entendida por la acción del Espíritu, es lo que hizo que ardiera su corazón, hermanos. Que ardiera su corazón. Hay un texto en la palabra de Dios en Proverbios 1 que dice: He aquí yo derramaré mi Espíritu y os daré a conocer mis palabras. Hermanos, es fantástico ver cómo la palabra portadora de la sangre se puede convertir en el fuego que hace que la serpiente que cuelga de nuestra mano caiga. Quizás no una serpiente que cuelga de nuestra mano, sino de nuestro corazón. Pero el fuego y la sangre, la Escritura portadora de la sangre, por la acción del Espíritu Santo, puede producir ese efecto en nosotros. Y puede hacer que sea ese el verdadero antídoto contra todas las influencias que el enemigo quiere poner en nuestra vida. Hay un texto en la palabra que dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que hace pedazos la roca? Hermanos, tenemos en este libro la sangre de Jesús que quema los efectos del veneno del enemigo. Tengo aquí un par de citas de la hermana White que dice: solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Hermanos, estamos en medio de una sociedad, en medio de un mundo que realmente yace en poder del maligno. Hay cosas buenas que vienen de Dios, pero hay muchos engaños, hermanos. Y solo aferrados a la palabra, en una experiencia renovada con la Escritura, hermanos, encontrándonos con la sangre de Jesús en este libro, reflexionando en lo que implica la sangre de Jesús, en el perdón que conlleva, en la libertad que conlleva, la justicia de Cristo, la salvación que nos otorga. Solo aferrándonos a esas verdades, que son el centro mismo de la palabra, es que podrá arder nuestro corazón y el enemigo no tendrá nada a hacer en nuestra vida. Hermanos, quizás con el tiempo hemos ido perdiendo ese fuego, no sé. Quizás nuestra lectura de la palabra se puede hacer a veces superficial o no tan profunda como quisiera el Señor. Nuestro Dios nos marca el camino. Jesús se quiere poner a nuestro lado, de nosotros también, igual que con aquellos discípulos de Maús, y quiere abrirnos a cada uno de nosotros, la palabra y mostrarnos la sangre que quema, porque la sangre es fuego que quita de nuestra mente todos los engaños y todas las acusaciones y nos da aquello que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Hermanos, si nosotros nos aplicamos el antídoto, si nosotros vivimos esa experiencia con Cristo, entonces aparecerán los síntomas de curación. Y los síntomas de curación serán, pues, en relación con lo que antes decíamos, un gozo renovado, un poder espiritual. Hermanos, eso es fantástico, el poder espiritual. ¿Os sentís poderosos espiritualmente? Si queremos tener más poder espiritual, vayamos a la sangre de Jesús. Y solo podemos ir a la sangre de Jesús a través de su palabra. Sentiremos también dentro de los síntomas
que el Señor quiere que haya en nuestra vida, un deseo profundo de ayudar a los demás, que incluye la testificación, difícilmente, hermanos, difícilmente podremos callar lo que Dios está haciendo dentro de nosotros. Hay un texto en la palabra de Dios que conocéis muy bien. Dice el Señor: fuego vine a traer a la tierra, y cómo deseo que se haya encendido ya. Hermanos, el Señor quiere encender un fuego en tu corazón, quiere encender un fuego en nuestro pueblo, quiere encender un fuego en este mundo que queme y purifique de los engaños del enemigo. Un texto final que comparto con vosotros en 1 de Pedro 2, os invito a que lo busquéis. 1 de Pedro 2. Versículo 24. Dice así: quien llevó él mismo, 1 de Pedro 2, 24, lo tenemos. Espero un poquito, que oigo muchas hojas todavía moverse. Es uno de los sonidos más bonitos que hay en una iglesia, las hojas pasando de la Biblia. Dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muriendo a los pecados, vivamos para la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Que Dios nos bendiga, hermanos. Yo quiero hacer una oración con vosotros. Yo quiero hacer una oración, queridos hermanos.